Una de las noticias de esta semana tiene que ver con la bajante del río Paraná, que dejó al descubierto la malla que cubre el túnel subfluvial. No hay ningún tipo de peligro de absolutamente nada, obviamente, pero de alguna manera es un evento que los medios asistimos y cubrimos y que algunos navegantes sacaron fotos, etcétera. Y bueno, vamos a charlar, está con nosotros el ingeniero Augusto Cortés, es director técnico del túnel subfluvial. ¿Cómo andas, Augusto? ¿Todo bien? Buenas tardes, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Sí, la verdad, lo están aprendiendo los medios ya como es todo, que ahora es una manta, ¿no? Porque en un principio se había hablado que era el que se veía el tubo. El túnel mismo. Claro, claro. Entonces ahora vino bien para ejemplificar cómo es la historia de la manta. Y bueno, después de dos crecientes, el túnel dispuso en aquel momento, el área técnica de ese momento, dispusieron colocar una manta de geotextil, de hormigón y hierro, que tiene 900 metros de largo por 100 de ancho, 50 metros de agua abajo y 50 metros de agua arriba. Lo que ustedes ven ahí es la última parte de la segunda defensa, de los 300 metros de la segunda defensa, que es solamente 1,50 m, 2 y a 15 metros de la costa santafesina, margen derecha. En realidad ningún problema, ahí en ese punto para abajo hay más de 12 metros de tierra con la cabeza del túnel, con el extra 2 del túnel. Ahí la margen es variable, como pueden ver, en algunos casos tenemos 7,50 metros y en otros tenemos, como aquí, más de 12 metros de tierra. En el medio del túnel, en el canal navegable, tenemos 15 metros de altura de río y tenemos una tapada mínima de 3,50 a 4 metros desde la defensa, tierra, túnel. Y el túnel, claro. O sea que es totalmente... Y esto fue una medida de seguridad que se tomó, que si bien los alemanes de aquel momento dijeron, los alemanes son los constructores del túnel, que en aquel momento dijeron que hacía falta colocarla, no la pusieron en ese momento la defensa. Y bueno, y las crecientes, el comportamiento del río y toda la historia demostró que era necesaria colocarla porque hubo inestabilidad en 1982, 1983, ¿se acuerdan cuando se cortaron los puentes? Claro, claro, sí. Ustedes son todos jóvenes, pero en ese momento los puentes se cayeron y el túnel estabilizó. Y después otra creciente que siguió también complicó. Y bueno, y después se tomó esta decisión, sabia decisión, de colocar esta defensa que viene a garantizar el confinamiento de la tierra que está arriba del túnel, que tiene, como te digo, entre 3,50 y 12 metros de ¿Esto es noticia ahora porque es la primera vez que se ve la manta desde que se colocó? Lo que pasa es que, bueno, estamos en una creciente, una bajante muy fuerte. Sí. Creo que sí, me lo han contado los viejos que ha habido también la visibilidad de esto. Acordémonos que esto terminó de colocarse en el 99. Claro. Antes capaz que, no sé, hubo bastante seguro, pero esto ha colocado a partir de la última colocación. Yo participé en una parte de esto, cuando se colocó esa manta, esas últimas mantas, en el año 99. O sea que estamos hablando de 20 años, ¿cierto? Y en el 83, 84 la crecida del Paraná, que se tuvo que lastrar incluso. Exactamente, hubo dos veces que se lastró. Sí. 2 veces se lastró. ¿Es porque parte del túnel ahí quedó en contacto con el agua? Exactamente, eso es verdad, sí, eso es verdad. Pero ¿qué quiere decir lastrar? Lastrar es colocarle peso de cualquier tipo de peso, o sea, o le pusimos agua, 1/3 de la parte inferior del túnel, donde está el canal de ventilación de aire fresco, se llenó de agua, se colocó arena y se colocaron rieles de ferrocarril. O sea, y se quedó una sola mano, obviamente, claro. ¿Cierto? Bueno, y se lastró en ese momento se le pudo poner un paño de asfalto, que también tiene su propio peso, ¿no es cierto? Asfalto. Bueno, después se sacó ese asfalto. Y bueno, y se normalizó. Después otra creciente volvió a ocurrir. Bueno, ¿y por qué en 2 etapas? Porque la primera etapa, el eje del río estaba más hacia la margen Paraná. El eje del río estaba, digamos, el talgo, el eje más bajo del río estaba para el lado de Paraná, y después el río fue tomando, como es un río tipo de comportamiento meandroso, quiere decir que toma su forma de acuerdo a las crecientes y todo va cambiando, no es un río rígido. Entonces el eje se fue corriendo, se fue yendo para el margen Santa Fe y llegó a estar, no digo afuera de la defensa, pero llegando al final de la defensa. Entonces se dispuso hacer una segunda etapa de 300 metros. Y lo que estamos viendo ahí es a 300 metros de etapa hacia el lado Santa Fe. Muy cerquita de la costa. Exactamente, aquí vamos a hablar de 20 metros, ¿no? Sí. Se puede percibir otras cosas, ¿no es cierto? Cuando baja el río, en las costas se ve, ¿no es cierto? Se ve
distintos elementos o topográficos que no se ven en la habitualidad de cuando el río está crecido. Claro. No molesta para nada la navegación porque el canal de navegación está adentro y hay boyas para eso. Claro. Ahora está viendo la gente de Balizamiento de la Nación a colocar una boya, esto es nuevo, una boya de demarcación adelante, aguas arriba, 50 metros aguas arriba, para cualquier embarcación que más vaya por ahí y quede y que se distraiga y se meta por un canal que no tiene que meterse, porque ahí no se tiene que meter las embarcaciones. Es una zona restrictiva, no es un canal navegable. Sin embargo, esa zona está intrusada hace mucho tiempo, ¿no? No, sí, es el lado Santa Fe. Sí. O sea, el terreno. El terreno. El terreno. Sí, el terreno está intrusado hace muchos años. Así es. Pero vino bien esto porque decirle a la gente que no conoce que existe hay otra estructura aparte del túnel, que es la estructura de protección. ¿Qué es la malla? ¿Cómo Pasa está que geotextil, la etapa número 1 se hizo con inyección in situ, con un material coloidal, cemento y arena. Se puso la malla abajo en el lecho, los 3,5 metros que yo les cuento. Se bajó con un buzo, se colocó un caño y se mandó coloidal, cemento coloidal, y se llenaron esos ravioles. Son ravioles, es una plancha de ravioles. Y la segunda etapa se hizo afuera la manta, o sea, las 300 metros finales se hizo afuera y se descendió con un barco de colocación. El primero se hizo con inyección, se los infló adentro, en el piso allá adentro, y el segundo se hizo con la malla terminada, se la bajó y se la fue encima. Se enciman 5 metros una con otra y hay una continuidad plena de mallas una arriba de la otra. Pero no todo el recorrido. No, 75%. 75%. Claro, porque son 900 metros y el túnel tiene 2,4. 2,4, exactamente. Y eso y es para que con las crecidas y demás no... Claro, porque después de cada crecida, el río se forman aguas arriba, de distintas profundidades de acuerdo al movimiento del mismo río, ¿no es cierto? No, eso lo hace la gente tenemos un departamento hídrico, que siempre lo tuvo el túnel, pero ahora estamos más tecnificados, tenemos 2 lanchas, tenemos GPS, tenemos medidor de velocidades, medidores de profundidades. El otro día recorríamos, o sea, el GPS está tomando, y el aparato que tenemos, está tomando permanentemente alturas. O sea, nosotros íbamos recorriendo el eje y veíamos que llegamos a tener 16 metros en el eje de agua, 16 metros, y estamos llegando a la costa donde estamos viendo 1 o 2 metros de profundidad. Ya no nos podemos acercar más porque la lancha no da. Pero nosotros hacemos mediciones en el eje, en forma longitudinal y en forma transversal. Pero pasamos a una planilla, está todo computarizado eso, y tenemos millones de datos cuando salimos. ¿Cada metro cuadrado pesa 1000 kilos, puede ser? 1 tonelada, sí, 1000 kilos. Metro cuadrado de hormigón, digamos. Exactamente. Pesa 1000 kilos ese tipo de malla, ¿no? La conformación. Bloque hay que bloque. moverlo, ¿no? Para aquellos que decían, no, van a ir. Se lo van a llevar. Algunos se lo van a llevar. Sí. No pueden llevarlo. Y eso confina ese suelo, lo delimita y lo mantiene aferrado al túnel. Y en el lecho hay una vida, que son las dunas. Claro. Hay dunas que se mueven, unas dunas que se van moviendo 1 metro por día ahora, y en las crecientes 25 metros por día. Y esa actividad duna, cuando llega a esta defensa, se para, desactiva, y el río sigue y vuelven a hacer la duna después que pasa la defensa. Mirá. Le quita la actividad al río en ese momento. La malla trabaja en ese sentido muy bien. Seré curioso, pero decías cada bloque de 1 tonelada. No, cada metro. Cada metro cuadrado. ¿Cómo se engancha uno con otro? Esos ravioles. Claro, primero que el tejido está tejido. El tejido está tejido, está cosido, literalmente cosido, porque habían traído unas máquinas mexicanas para coser, una máquina de coser, pero grandotas, entonces cosían eso, después ponían un alambre en esa zona, y después con un caño, cemento coloidal, y los mismos buzos verificaban el inflado. O sea que la malla existe como tal y después Claro, en la primera etapa. En la primera parte. Y en la segunda etapa se hizo lo mismo, pero afuera. Entonces se bajó. Pero también se rellenaba una malla que ya era entera. Ya estaba afuera, claro, estaba afuera. En ese caso estaba afuera. Y se garantizaba que una sobre otra pisara 5 metros. Estamos hablando de lonjas de 100 metros de largo, ¿no? ¿Mm? Sí. Bueno, ningún tipo de riesgo de nada, Ningún digamos, tipo de absolutamente... riesgo, no, para nada, y bueno... ¿Se puede ir a visitar?
¿Con lancha? Con digo, kayak, algún con curioso kayak. anda por ahí que tiene ganas de No pasar. puede navegar con lancha, pero... Sí puede navegar en canal navegable, lo va a ver un poquito lejos, pero lo va a ver. Con kayak, un amigo me mandó una foto al lado de ¿Sacó él. al lado? Sí. Sí, sí. No sé si está bien lo que hizo, No, pero... no está bien. Hay que, vos tendrías que haberlo denunciado a prefectura. Tanto, ¿no? No, un conocido en realidad. No está bien. El amigo de un amigo. Fuiste el amigo de un amigo. Cerquita. Yo no lo puedo decir. Gracias, Augusto, por venir. Un gustazo. Muchas tenerte. gracias, De muchas verdad, gracias, un gusto. gracias.